Dicen que si querés ser creativo en la música tenés que leer este libro, y yo la verdad no estoy muy de acuerdo con eso. Así que acá les traigo una reseña para aquellos que no leyeron el libro y tienen en sus planes hacerlo o están dudando acerca de eso. Voy a responderles a todas las dudas que tengan y a su vez también a quienes lo leyeron y se quedaron con ciertas preguntas o cosas para decir al respecto. Yo les voy a compartir las mías y los invito a que en los comentarios pongan las suyas. Para empezar, introduciendo este texto para quienes no lo conozcan, El acto de crear una forma de ser es un libro de Rick Rubin. Quienes no conozcan a su autor, es un célebre productor de la música de grandes figuras como Red Hot Chili Peppers, System of a Down en sus grandes temas. No estamos hablando de canciones secundarias, temas como Under the Bridge, Toxicity, ese tipo de canciones. Es un productor de una envergadura muy grande y a su vez igualmente polémico, porque es un tipo que no sabe tocar ningún instrumento ni nada de música, pero se guía muy a través de la intuición. Sé que su método no es para cualquiera, porque mientras hay algunos que alaban lo que él hace como productor, hay otros que se quejan al respecto, como fue el caso de Slipknot o otros artistas que los invito a buscar. Igualmente me parece que este libro también depende de la utilidad para cada persona que lo esté leyendo. Hablemos ahora del libro en sí. Es un libro de 420 páginas más o menos, que tiene sus partes igual, porque no es tan largo, tiene imágenes como así, esto le saca 3 páginas, entonces es un montón de texto que perdés con frases. En sí el libro es bastante corto y digerible, pero tiene unas cosas medio raras que a mí no me convencen. Lo que intenta hacer es un manual de cómo ser creativo, o sea, que vos vayas y consultes, que tenga reglas que te expliquen eso, que es algo bastante difícil, porque mismo como él lo explica, la creatividad y cómo nosotros creamos es algo muy subjetivo. Entonces, como pretende ser una guía, intenta hacer algo muy objetivo en algo muy subjetivo, y lo que termina haciendo es resguardándose sobre todo y contando 3 o 4 cositas que las repite bastante. Entre las ideas que transmite, divide el proceso creativo en 4 etapas: la etapa de las semillas, la etapa de la experimentación, la etapa de la construcción y la etapa de la finalización. Y es bastante como deducible lo que nos puede decir. Sumado a esto, como intenta ser una guía y no nos habla de Rick Rubin en sí, porque el texto no parece escrito por él, lo que te pasa es que te faltan como ciertos parámetros, porque todo es como, bueno, yo hice mi camino, me fue súper bien, no te voy a compartir lo mío porque no te va a servir a vos, entonces te voy a dejar como ahí. Y el problema con esto es que te topás con muchas ideas y cosas que ya sabes o leíste o que no se terminan de concretar. Creo que una persona como Rick Rubin, lo que más uno busca a la hora de leerlo es la experiencia que tiene. O sea, hablamos de grandes artistas cuando hablamos de él con los que trabajó, y el problema de este libro es que se cercena de la opción de poder contarte esas experiencias. Primero, no da nombres, que me parece algo lógico, porque obviamente si vos te estás trabajando con una banda, no sos parte de la banda, entonces no puedes contar cosas de la banda porque son intimidad de ellos. Vos sos productora y tenés otro rol, y a su vez tampoco da muchos ejemplos, y a veces eso es muy útil para esclarecer, porque es un libro claro y sencillo con lo que dice, pero le falta claridad en lo que quiere transmitir, en ir a fondo con el tema, porque te habla de la meditación, de la sensibilidad y no juzgar, pero ¿cómo no juzgás? ¿Cómo te haces más sensible? O sea, todo ese tipo de cosas que obviamente hay subjetividad. Bueno, para mí le falta ese componente como biográfico de que Rick Rubin cuente todo eso, porque si bien cada uno hace las cosas con su camino, el hecho de que alguien te cuente la forma en que lo hace te permite emplearlo de una forma en que quizás vos ni siquiera lo evaluabas, porque es otra cabeza, y quizás ese método te sirve y quizás no te sirve. Ahí está un poco la gracia, y este es un recurso muy poco utilizado porque los ejemplos que da son muy cortos. Por ejemplo, un ejemplo que cuenta me parece interesante es que le dijo una vez un músico que le pega una almohada durante 5 minutos y después de eso escriba las 5 páginas de todo lo que se le venga a la cabeza, como para practicar la escritura y para practicar todo lo que le salía así nomás frontal, y eso está buenísimo, pero se reduce un montón, y estaría bueno que Rick Rubin, siendo Rick Rubin, le aporte ese nombre que tiene, que conlleva una vida de cosas increíbles a este libro, todo eso que vivió. Y volviendo a lo que dije antes, este libro intenta ser una guía, pero es raro para ser una guía porque le falta como la concretitud de decirte exactamente cómo se hacen las cosas, porque obviamente en la creatividad no hay una forma exacta de hacer las cosas. Entonces ese es el problema, creo que falla como guía porque no podés hacer una guía del todo con esto, y más cuando Rick Rubin lo que intenta es no dar nada por sentado, sino que cada uno haga su camino. Entonces la guía es como que termina siendo guía, porque te dice, mira, bueno, está esto, pero no lo voy a desarrollar, no lo voy a contar porque bueno, es como tu cosa y vos lo tenés que descubrir. Y eso hace que quede en divagar y en el aire, que es para mí peor que si se centrara en contar el hecho, que ayudaría a eso. Y bueno, es la queja que tuvieron un montón de músicos con él. Los músicos que no estuvieron conformes con su trabajo decían como que él era una persona muy fuera de lo que estaba pasando, no tan presente en lo que estaba pasando en la sala, y como más dejando todo que pase. Y como todos los estilos en la vida, hay gente que nace más para eso y hay gente que no. Se ve que los Red Hot sí, porque gracias a él sacaron Under the Bridge como es Under the Bridge, y sacaron
sacaron Californication como es Californication, y bueno, hay bandas que no. Si metemos mi opinión sobre esto, creo que hubiera sido mucho mejor que Rick encare el libro como fue la serie de Paul McCartney, esa en la que él tiene conversaciones acerca de la música de Paul, que bueno, a la vez puede decir no hay una manera de hacerlo con Rick porque no tiene muchas canciones y tampoco de las que son conocidas que haya trabajado él, trabajó como productor, no como compositor. Entonces, por ejemplo, si contara como Paul McCartney, bueno, qué hacía en el estudio, cómo hacía para que el bajo suene así, qué buscaba cuando intentaba hacer que el bajo suene así, de dónde se nutría musicalmente, cómo hizo, por ejemplo, que lo contó Paul McCartney ahí, cuando en Band on the Run él estaba haciendo el disco, le robaron todos los demos en África y tuvo que rehacer el disco de vuelta. Toda esa parte creativa, personal, que habla de la experiencia de él y habla en concreto de los casos que tuvo que vivir, porque bueno, si bien no lo podés repetir vos, te cuentan esa situación que es lo que hizo, y quizás vos que tenés una situación similar lo ves y decís, yo puedo hacer lo mismo. Me parece que de eso le falta al libro, porque es un intento como de algo bíblico y de algo que en el que todos saquemos cosas y todos estemos constantemente mirándolo, y no sé si funciona tanto así para mí, porque no es como la carpintería, no es como la matemática o no es como la física, que todo se puede decir, bueno, hacemos esto, esto y esto, sino que es algo muy laxo, muy abstracto el arte. Y si bien no hay una forma de hacerlo correcto, quizás si otro nos cuenta su forma y que fue exitoso con esa forma, porque fuera de las visitas que tengan las canciones, lo que hizo Rick Rubin en su trabajo es algo impecable, quizás no sirva. Ahora, yendo a lo que yo opino, lo que para mí le falta a este libro es que parezca escrito por Rick Rubin. Es un libro que le falta mucho de su vida, de su experiencia, no hay nada en él de ella, mismo no solo de las cosas que le salieron bien, sino también de sus errores, como, bueno, yo intenté este camino, no sé qué, es como que todo queda muy bien, bueno, medita, sensibilízate, abrí tu cabeza, todo te está pasando alrededor tuyo, y les falta como eso, siento yo. Como cada obra que consumimos es subjetiva y a mí me puede cambiar la vida, a lo que a ustedes no les importe nada, este libro la verdad que no es que les digo que no vale la pena leerlo, simplemente que en lo personal a mí la verdad me esperaba mucho más. Y no es porque el libro sea malo, he sacado ideas, he sacado cosas, algunos ejemplos, aunque dije que no había, por ejemplo el que cuenta que se competían entre los Beach Boys y los Beatles para ver quién sacaba un mejor disco, que fue la época de Pet Sounds, de Sgt. Pepper, está bueno, es algo que igual va por fuera del libro porque no tiene que ver con la experiencia de Rick Rubin, pero sí no me parece una biblia de la creatividad, o sea, me parece que uno lo puede leer, puede intentar ver qué hay acá, pero no va a ver qué hay adentro de la cabeza de Rick Rubin, me parece, simplemente va a haber como ideas no muy concretas y que uno va a tener como que quedarse ahí con las ganas de cosas. Creo que como todo igual en la vida hay que darle una oportunidad, esto es simplemente una reseña de mi experiencia personal y yo puedo hablar de esto porque lo leí, así que los invito a que ustedes, si no lo leyeron, lo lean o me comenten qué les parece, aunque yo diga que no me parece un libro que es una locura. Eso no quita que el trabajo de Rick Rubin es excelente y me gustaría justamente quizás saber más de él que no está expresado en el libro, y esa es un poco la idea con la que me quedé. No le quito mérito a que es una tarea súper difícil intentar hablar en concreto de cómo hacer las cosas en algo que no tiene un sentido, un cómo hacerlo, que es lo que intentó hacer Rick Rubin en este libro, pero creo que quizás no fue el mejor abordaje que se podía tomar al respecto. Si me preguntan a mí, yo creo que hay muchas más cosas para ver, escuchar y leer que fomentan la creatividad más que este libro en lo personal. Pero es como también la psicología, al que le sirve psicoanálisis quizás no le sirve cognitivo-conductual, al que le sirve cognitivo-conductual no le sirve psicoanálisis, porque cada persona es subjetiva y cada uno funciona a su modo. Por eso tuvieron sus disputas en el estudio algunos artistas con Rick Rubin y otros lo avalan como si fuese un dios. Entonces todo depende de cada mirada. Acá les compartí la mía, espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban, a que me sigan en todas mis redes que se las dejo en bio y nos vemos en el próximo video en que me pueden decir qué les gustaría que reseñe o que hable. Nos vemos.